como para la comunidad universitaria y está siendo muy interesante porque aquí la literatura eslava no se da mucho, la verdad. Entonces nosotros hemos intentado dar sesiones introductorias de al menos la mayoría de las literaturas eslavas pues para introducirnos en este mundo, ¿no? Y cada literatura la da un especialista en esta literatura, o sea que no lo da una persona que sepa de toda la literatura, sino que cada uno en su literatura nacional, y además algunas veces invitamos a varios especialistas, como por ejemplo ha sido el caso de la literatura polaca, la literatura checa, pues cada vez venía un especialista nuevo. Y en este caso la literatura rusa pues también van a ser 2 sesiones, pues voy a darla yo, que soy especialista en la literatura rusa, doctora por la Universidad de Granada, licenciada por la Universidad Estatal de San Petersburgo, y bueno, pues mi primera especialidad desde el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, y León Tolstói, y luego mi tesis doctoral fue sobre Nabokov, Vladimir Nabokov, así que también toqué bastante la literatura del siglo XX y ahora trabajo mucho con la literatura contemporánea, polémica. Entonces, yo voy a hablar de la narrativa de la literatura rusa y voy a intentar dar como una visión global un poco de la historia de la literatura rusa, si bien vamos a ir saltando. Porque no nos da tiempo, en una hora y poco se puede decir sobre la literatura rusa, ¿no? Claro, por donde quería empezar es que la literatura rusa, veis aquí, estamos hablando desde el siglo XI más o menos hasta la actualidad, ya por el periodo de tiempo es un periodo bastante extenso, pero también por la producción artística es una literatura muy amplia. Ahora, a raíz de todas estas cosas que están pasando en el mundo globalizado, estamos con una conciencia decolonial pensando a ver hasta qué punto la literatura occidental es nosotros. Siempre se ha dicho que hay unas cuantas literaturas grandes, ¿no? Por supuesto la británica, la inglesa, la alemana, la francesa, la italiana, ¿no? Luego también la española y la latinoamericana, que están junto al menos escritas en el mismo idioma. Pues luego a la británica pues también se ha sumado la americana, ¿no? Y también está ahí la literatura rusa. Claro, por un lado no está la literatura china, no está la literatura árabe, porque también es un mundo muy grande, un idioma uno de los más hablados del mundo, ¿no? Y debería a lo mejor de estar allí, ¿no? Entre los más grandes. Pero no puedo juzgar esta literatura, pero sí puedo hablar de la literatura rusa y objetivamente, miremos por donde miremos, es una literatura que sí está allí, ¿no? Por el volumen de autores, de libros que ha producido la literatura rusa y la influencia que ha ejercido en la literatura mundial, en la cultura mundial en general, no solo en la literatura, sino también en el arte y también en el pictórico y en la filosofía, por ejemplo. Es una cultura que no la podemos quitar de esta primera línea de top 10. Así que es lo primero, ¿no? Si bien siempre hay que decir que el canon literario, no sé si conocéis el término de canon literario, ¿no? El que ha desarrollado Harold Bloom, sobre todo, que más ha escrito sobre el canon literario. Entonces, el canon literario parece ser necesario porque, claro, al menos nos permite orientarnos a ver qué autores, qué libros son los más importantes de una literatura. Como ya luego más tarde han demostrado muchos autores, por ejemplo como Edward Said o Judith Butler, el canon literario siempre es subjetivo y sobre todo politizado, ¿no? Claro, por ejemplo, lo que estaba diciendo Edward Said, que el canon literario, el que conocemos todo, la literatura mundial, ¿no? Es un canon donde están los autores blancos, sobre todo europeos,
y Judith Butler decía, ¿y dónde están las mujeres? ¿no? Y los dos lo estaban diciendo con mucha razón. Así que el canon literario, cojamos el que cojamos, siempre será una cosa en cierta medida subjetiva, ¿no? Muy condicionada por el ambiente de donde se produce este canon literario, quién lo produce, pero también va a depender de los factores temporales, ¿no? No es lo mismo el canon literario de hace 50 años que ahora, ¿no? Solo mirar la literatura española, ¿no? En la lista de los autores más leídos y más citados en la literatura española, los más grandes, hace 50 años era bien diferente, ¿no? Hace poco estamos comentando el caso de Gironella, ¿no? Y de su Los cipreses creen en Dios, que antes lo leía todos y ahora nadie se acuerda de este autor. Si bien es un libro magnífico, yo lo leí ya no hace tanto, perfectamente escrito, muy bueno, y sin embargo ahora mismo no lo está leyendo nadie por ciertos factores sociopolíticos, ¿no? Así que el canon cambia con el tiempo, pero también hay que decir que influye el factor personal, y en este caso, claro, yo debo confesar que soy más de Tolstói que de Dostoyevsky, que soy especialista en Nabokov, así que me va a gustar y me va a resultar más cercano lo que decía Nabokov sobre algunos autores a lo mejor que sobre otros, ¿no? Entonces yo también puedo imprimir mi punto de vista en la historia que cuento, ¿no? Bueno, dicho todo esto, vamos a revisar un poco, primero muy brevemente, ¿no? Voy a decir que la literatura antes del siglo X, ahora se ha puesto, anterior al siglo X, es una literatura sobre todo oral, no escrita, si bien puede ser que hubiera algunos manuscritos o algunos textos escritos, no han llegado o muy poco, así que más que nada es una tradición popular la que existe en la Rusia de entonces. De hecho, claro, todavía como el Estado no se está formando, y la formación del primer Estado ruso es el siglo IX, acordaos de que todo empieza en Kiev, que es la capital de Ucrania, donde se juntan los pueblos eslavos para formar el primer Estado, y es la Rus de Kiev, ¿no? Como se llama. Luego, posteriormente, el poder pasa a Moscú, y ya pues se traslada, el peso político se traslada ya más al norte. Sin embargo, hay que decir que hubo dos centros, incluso en aquellos tiempos, Kiev como el reconocido centro político, pero también Novgorod, que está cerca de San Petersburgo, bastante cerca, y es una ciudad muy interesante, con una literatura que empieza a partir del siglo XI, y también un pueblo con una idiosincrasia muy importante e interesante, y que ha enriquecido mucho lo que es la cultura rusa. O sea, no solo es el sur, sino también el norte. Hay como dos focos más grandes de la cultura, de la primera cultura rusa de anterior al siglo X. De la tradición popular, yo destacaría sobre todo los cuentos de hadas. Me parece que es lo más enriquecedor para la cultura rusa. Siempre recomiendo este libro porque me encanta la traducción del traductor que estuvo aquí la semana pasada o anterior, ¿no? Son cuentos de Afanasiev que se reunieron a partir de del trabajo de los antropólogos, de los folcloristas del siglo XIX ruso, que lo recogieron directamente del pueblo, ¿no? Así que son cuentos auténticos, no son variaciones literarias, como por ejemplo conocemos el caso de Charles Perrault, ¿no? O Perrault, o los de los hermanos Grimm. Son realmente cuentos populares.
¿Qué es lo que destaco? Es su carácter, si leéis algunos cuentos rusos, su carácter fantástico, muy imaginativo, muy especial, que no se encuentra en otros cuentos que conocemos aquí en Europa, ¿no? Y por ejemplo los casos de Baba Yaga, del Caché Besmerne, de todo lo que esté relacionado con el rito iniciático, pero con una imaginación muy curiosa y muy rica, que más tarde encontraría su reflejo en la literatura rusa de los siglos posteriores, en el siglo XIX, el siglo XX, y hoy en día también podemos encontrar ejemplos de novelas de primer nivel que están utilizando la estructura, los motivos, algunos argumentos, personajes de los cuentos populares rusos, que son realmente muy extendidos, ¿no? Todo el mundo sabe lo que son, o sea, todo el mundo ha leído estos cuentos, saben cómo son. Cualquier niño, una persona adulta, no es como aquí en España, que aquí difícilmente se conocen los cuentos españoles. En Rusia sí se conocen muy ampliamente. Luego, si pasamos ya al periodo posterior, es el siglo XI, que es cuando a finales del siglo X Rusia adopta la fe cristiana. Y ya, si aquí yo creo que no ha estado nadie en la charla que dio Joaquín sobre la literatura búlgara, ahí se habló mucho del Cirilo y Metodio, de los dos monjes eslavos también, de origen eslavo, que fueron pues, introduciendo el cristianismo en las tierras eslavas, y no solo eslavas, y finalmente lo que hicieron fue crear el alfabeto. Bueno, no sabemos si es cirílico, realmente puede ser que sea la glagolitza, como la llamaban, era otra forma de escribir el eslavo antiguo con letras que eran un poco diferentes, pero finalmente el alfabeto que prosperó fue el alfabeto cirílico, creado más o menos en el mismo periodo, y lleva de hecho el nombre del Cirilo, ¿no? Que es uno de estos monjes, el Cirilo Constantino lo llamaban, ¿no? El hermano mayor de ellos dos. A partir de este periodo empieza a traducirse la literatura, sobre todo ya religiosa, ¿no? al eslavo antiguo, que entonces era un idioma común para todos los eslavos. Es importante saber que si bien había dialectos, los tres idiomas más grandes eslavos orientales, ya de la parte donde luego prosperó el Imperio Ruso y la Unión Soviética, el ruso, bielorruso y ucraniano, estos idiomas entonces formaban parte del mismo idioma. Eran dialectos, y solo para el siglo XIII-XIV es cuando se definen como tres idiomas diferentes. Entonces, todo el periodo anterior es toda la literatura producida en el mismo idioma. Sobre todo, ya sabéis, cuando se trataba de los textos escritos, la tendencia era pues, escoger una lengua como más tradicional, más conservadora, ¿no? Así que era el mismo idioma. De aquella época pues, se puede destacar algunas obras religiosas, como el Evangelio de Ostromir, muy interesante porque tenía algunos añadidos, ¿no? Luego pues empieza ya a aparecer la literatura tanto eclesiástica como secular. Os hablé de Novgorod. En Novgorod había una importante porción de la población que sabía leer y escribir. De hecho, siguen encontrándose algunas pruebas de que la gente de la calle, por ejemplo, cerrando acuerdos de negocios, lo apuntaban. Entonces se encuentran notas, ¿no? De aquella época, de los primeros años de la existencia de la lengua escrita eslava. Entonces, de aquella época pues, se puede mencionar crónicas,
crónicas que también fueron muy importantes, como la crónica de Néstor, la que es más conocida. Por ejemplo, los cantares, cantar de la Suesta de Igor, que es de finales del siglo XII. Allí ya se puede destacar la calidad literaria del siglo XII, que incluso en el siglo XIX y el siglo XX, incluso si lo leemos ahora, suena muy poético. Hay unos pasajes, por ejemplo, de naturaleza o de expresión de emociones que son de una calidad literaria formidable. Es una obra de arte que merece la pena al menos echarle un vistazo y desde luego ha influido luego en el desarrollo de la literatura posterior. Luego, si seguimos avanzando en el tiempo, ya llegamos al siglo XVII, importantes cambios, ya llega Pedro I, cambios en la religión, excepción de la Iglesia, y allí yo destacaré una obra que es de Arcipreste Avvakum. Entre Arcipreste Avvakum y las cartas de Príncipe Andrei Kurbsky es impresionante la lectura, la verdad. El príncipe Andrei Kurbsky escribe estas cartas, epístolas suyas a Iván el Terrible, y es un lenguaje donde él mezcla el estilo cotidiano. Aparecen también insultos, pero muy rebuscados, muy curiosos. Luego también el estilo alto, literario, pues interesantísimas metáforas, que está utilizando un lenguaje muy rico el príncipe Kurbsky. Y no es nada menos esta obra del Arcipreste Avvakum que he mencionado, que ya se sale de lo normal. Se parece a una confesión, se podría en cierta medida a lo mejor comparar con la confesión de San Agustín. Es una obra muy interesante, muy importante, que luego se ha leído ampliamente por los escritores posteriores rusos del siglo XIX, XX y hasta hoy. Y por último, yo destacaría ya la geografía, ¿no? La geografía, ¿no? Son las vidas de santos. Claro, es un género que prosperó mucho en la literatura rusa y trabajó mucho el personaje. Trabajó mucho los motivos de desarrollo del argumento también, motivación hasta a veces psicológica, ¿no? Y luego el género se ha reproducido muchas veces luego en la literatura rusa. Pues, por poneros un ejemplo, de los más obvios sería el Doctor Zhivago de Pasternak, o de los últimos es una novela muy conocida en Rusia de un autor contemporáneo que está traducida al español, que se llama Laurus, de Evgeny Vodolazkin, que es realmente una vida de santo, pero escrita en la actualidad, y es una obra digna de un heredero directo de León Tolstoy, es de la línea tolstoyana realmente, pero en la literatura actual de ahora rusa. Pues dando unos saltos de galope, como vamos ahora, ya pasamos al siglo XVIII, que es el siglo de Ilustración. Pase si quiere. Siglo de Ilustración, donde está Catalina II, muchos filósofos con las que ya se cartea. Ya Rusia entra definitivamente en el espacio europeo y se sitúa allí como una de las iguales, ¿no? Uno de los países iguales, con su cultura ya bastante formada, bien formada y definida. Allí pues los escritores como Lomonosov, más tarde von Wiesen, Державин o Kramsin, ya a finales del siglo XVIII
definieron mucho lo que es ya la literatura del siglo XIX. Han ido avanzando mucho durante el siglo XVIII a partir de las odas bastante pomposas, muy al estilo así de Luis XIV, que escribió Lomonosov, pero siempre trabajando mucho el lenguaje, ¿no? Rescatando el lenguaje de distintas capas sociales rusas. Con eso ha trabajado mucho Lomonosov, pero aún más los autores posteriores, sobre todo Karamzin. Ya Karamzin lo que puso el foco en el género menor. Por ejemplo, empezó a rescatar las cartas que entonces solo formaban parte del espacio íntimo de la gente que escribía cartas uno al otro. Karamzin empieza a utilizarlo en la literatura del género literario. Y lógicamente entran temas que antes no formaban parte de la literatura del espacio literario, temas íntimos, temas cotidianos, personales, ¿no? Y el lenguaje mucho más cercano a la cotidianidad, a la conversación normal, con más personalizado el estilo y el lenguaje. Es lo que hace Karamzin, que fue un escritor muy prolífico. Además escribió la historia de Rusia, la historia del Imperio Ruso, una de las mejores historias que se han escrito y más conocidas historias que se han escrito, desde el punto de vista, claro, que a todo entonces se llevaba imperialista, con el amor por los zares y por el Imperio Ruso, pero muy interesante y muy rica la historia, rescatando muchísimos hechos del pasado. Y finalmente llegamos al siglo XIX. El siglo XIX, ay, qué pena que aquí no se ve bien ahora, mira, no puedo. A ver. El siglo XIX no se puede abarcar en una sola imagen, hay que dividirlo por la mitad, porque además que son dos mitades que difieren bastante. La primera mitad, sobre todo, fue una época donde prosperó el verso, la poesía. Empezando por Griboyedov y Pushkin, que fueron coetáneos, un poquito más joven Griboyedov, luego Lermontov, luego ya llegamos más tarde a Tyutchev, Fed, Nekrasov, y Gogol, que Gogol no fue poeta, si bien sí que escribió poesía, pero encuadra en esta época porque su obra es de los años 40 sobre todo. Mira, os pongo los retratos. En la cultura rusa es muy típico que todos los escritores siempre estén asociados con su retrato, con su imagen. Nosotros solemos conocer a nuestros héroes por su perfil y por su cara. Vais a ver muchas caras, así que hasta el final podemos hacer un concurso a ver quién es el más guapo de la literatura rusa. A ver, iros fijando, a ver quién nos gusta más. Bien, claro, yo destacaría a Pushkin, sobre todo porque para nosotros es como el Cervantes, ¿no? Para la literatura española. Fue un escritor, un poeta, que puso las bases del lenguaje ruso, del estilo ruso, del lenguaje ruso literario contemporáneo, que conocemos ahora. Pero hay aquí un problema. Si nosotros empezamos a hablar sobre Pushkin, resulta que para los lectores occidentales, españoles, es un autor poco conocido. Como decía hace poco el traductor de Guerra y Paz, decía que es
suena como un poeta secundón. ¿Por qué? Porque hay dos motivos principales. El primero y más grande, el verso ruso y la poesía rusa se basa sobre todo, de eso no voy a hablar, Tatiana, lo digo solo hablando de Pushkin, se basa en su musicalidad. Lo que más destaca es la musicalidad del verso. Y la música del verso es difícilmente traducible. Prácticamente es todo en la poesía rusa. No se puede quitar la música y que el verso siga conservando su valor, su importancia en otro idioma. Porque no es el contenido, sino la simbiosis de la música, del ritmo y del contenido lo que crea la grandeza de la poesía rusa, ¿no? Y en este caso de Pushkin pues le estamos amputando la mitad de su belleza, de su arte, ¿no? Y lo segundo es que Pushkin hizo una labor importantísima también para la cultura rusa, es que fue adaptando los modelos occidentales de entonces, de la literatura inglesa, francesa, alemana, al terreno ruso, a la lengua rusa. Entonces, claro, muchas veces, por ejemplo, los motivos, los argumentos, algunos personajes ya eran repetidos, ¿no? Ya existían en otras literaturas, pero estaban reelaborados en el ámbito de la cultura rusa. Y claro, para los occidentales, europeos, eso sonaba como que ya me lo sé. Eso primero lo dijo Byron, primero lo dijo, yo no sé, otro poeta o quien sea. Pero en este caso, para nosotros, para la literatura rusa, para los rusos, fue tremendamente importante este paso que permitió a la literatura rusa introducirse en la literatura occidental y ser legible, accesible también para los lectores no rusos. Que es un factor muy importante, realmente, que luego lanzó la gran novela rusa al exterior porque, en primer lugar, era un lenguaje, el abanico de temas, el abanico de motivos y personajes muy cercano al mundo occidental. Y luego, el otro factor importantísimo es que desde el principio la literatura rusa empezó a mirar por los temas globales, universales, buscando respuestas a las preguntas que son propias del género humano, no solo del país. El peso de los temas sociales propios del país, por ejemplo, o los temas muy locales, nacionales, no tuvo esta importancia en la literatura como a lo mejor en otras literaturas que en alguna ocasión hemos comentado aquí, por ejemplo, ha pasado con la literatura polaca. Lo que tenemos que tener en cuenta, claro, estamos hablando del país más grande del mundo. Incluso ahora mismo, que Rusia ya se ha quedado donde se ha quedado en sus fronteras, sigue siendo el país más grande del mundo, pero con creces, superando en su territorio a otro país, al segundo país, que creo que China o Canadá. Canadá, ¿verdad? Por dimensiones, sí. Sí. Entonces, eso primero. Y luego también Rusia desde el principio empezó abarcando a muchos pueblos y muchas culturas dentro, ¿no? Ya estamos hablando de la creación del primer estado, que es Rus de Kiev, ¿no? El siglo IX, y ya entonces englobaba varias culturas diferentes, ¿no? Allí estaban los bielorrusos también, ucranianos, rusos, y luego pues habían por ahí otros pueblos más pequeños que también se iban absorbiendo poco a poco. Y claro, había una expansión imperialista desde el principio, pues sí, pero había también un proceso natural de fusión de los pueblos, que tú me proteges, yo me voy contigo y te ayudo, pues también, ¿no? Así que hubo un poco de todo y una mezcla muy importante, ¿no?
Y entonces la literatura rusa nació ya desde este territorio, desde este país, que ya era unión de muchas culturas y muchas etnias, muchos territorios diferentes, y se han formado en la misma olla todo esto, ¿no? Y es muy complicado separar hoy en día las literaturas, si empezamos a hablar. Y luego veréis, si aquí, por ejemplo, todavía casi todos son puramente rusos, menos Gogol, que viene de Ucrania, ¿no? Bueno, sobre Pushkin no vamos a hablar porque tiene raíces africanas, pero eso ya no cuenta. Bien. Y Gogol, claro, más tarde vamos a ver ya realmente escritores y poetas que provienen de otras culturas, que ahora son países diferentes, como podría ser pues, ya en el siglo XX Kujava, por ejemplo, o Chingiz Aitmatov, Kujava que es georgiano, Chingiz Aitmatov kazajo, pero todos eligieron también la lengua rusa para escribir su obra. Claro, tú quieres ser un escritor, quieres llegar al público más amplio, ¿verdad? ¿Vas a seguir escribiendo en kazajo? ¿Quién te va a leer? Donde está Rusia, con esta cultura desarrollada, con este valor de su cultura tan alto y ya creado y reconocido por todo el mundo, pues donde tú puedes llegar realmente es escribiendo en ruso, en inglés, en alemán, en francés, porque son idiomas ampliamente extendidos por el mundo y te abren puertas. Entonces muchos de estos autores, pues sin dudar escogieron el ruso para desarrollar su obra y entraron en esta literatura. Yo destacaría, como iba a hablar de grandes novelas de la literatura rusa, voy a dar pinceladas, ¿no? Creo que de este periodo, si bien me gusta mucho Pushkin, lo quiero mucho, y fue primordial para el desarrollo de la narrativa rusa, sobre todo con sus últimos relatos de Belkin. Si alguna vez tenía oportunidad de leer, son relatos cortitos, muy agradables en su lectura, con unos argumentos muy interesantes, muy dinámicos. Y es el lenguaje sencillo, llano, pero lleno de detalle, y lo importante es que es producto de un poeta, ¿no? Un poeta tiene una visión distinta de la realidad, porque el poeta ve más. Tiene estos ojos que ven por todas partes y se fija en los detalles, en los colores, en las líneas, en los, no sé, en los encajes que pueda crear una sombra y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso, cuando un poeta produce la narrativa, pues también lo traslada a la narrativa, ¿no? Es un estilo más preciso, también con economía de lenguaje importante que requiere la poesía. Y una narrativa que es muchas veces palpable, ¿no? Palpable también, ¿no? Escuchable y palpable, ¿no? Muchas veces en una narrativa que también se puede escuchar y leer y te produce placer escuchar la narrativa leída, ¿no? Y también es una narrativa que se ve, ¿no? Que muchas veces la puedes ver, visualizar, ya todo esto es propio de la literatura rusa. Lermontov es muy importante por el héroe de nuestro tiempo, su novela, sobre todo si bien fue un poeta extraordinario. Para la narrativa lo importante es esta novela que he mencionado, porque él empieza a elaborar, a ver, conocemos la historia de los generales, ¿no? Leemos la historia de los generales, porque ya pasada la época, nosotros ya no leemos a los autores secundarios. Antes de Lermontov y alrededor de Lermontov había otros autores que escribían cosas parecidas, pero Lermontov lo hizo
de la manera de la que llegó a más lectores y se quedó en la historia, ¿no? Y a quien conocemos realmente fue él, y ya las generaciones posteriores ya no conocían a los escritores secundarios, sino ya accedían a esta novela de Lermontov. Pues si la leemos ahora, se lee prácticamente como un texto contemporáneo, completamente, de año 41. 38, 41, él murió en el 41, entonces terminó la novela poco antes de su muerte. Es un retrato psicológico, profundamente psicológico, de un personaje muy interesante, un personaje muy rico, muy bien elaborado, y desde distintos puntos de vista. Entonces, él abre esta línea psicológica que luego desarrolla la narrativa de la segunda mitad del siglo XX. Y si hablamos de Gogol, pues Gogol, yo no sé si conocéis a Gogol todos, Gogol es un autor que es imprescindible en la literatura mundial ya. Es el primer autor ruso, quizá, si miramos en el orden cronológico, porque primero llega Gogol, si bien el primero en conocerse en el occidente fue, el llegar a ser conocido en el occidente fue Turgenev, pero Gogol, en orden cronológico, como son los años 40 o algo antes de que 30-40 que Turgenev, entonces Gogol es totalmente universal e importantísimo para el desarrollo futuro de la literatura del siglo XX. Solo voy a decir que, por ejemplo, para Kafka fue uno de los autores más importantes de la literatura mundial, porque aprendió mucho de él, realmente fue una influencia importante para Kafka. Es un escritor que destacó por su trabajo de... introdujo mucho lo fantástico en su obra, trabajó con las cosas, con las realidades múltiples, ahí aparecen los dobles en su obra también. Es un escritor también que cuidó mucho su estilo, que ahora os voy a leer un pequeño fragmento y veis que suena muy actual, no ha envejecido el lenguaje, ¿no? Yo recomendaría leer, creo, sobre todo, hombre, Las almas muertas, que es su novela más conocida. Es una lectura impresionante de un comercial que encuentra la manera de enriquecerse. Bueno, un comercial, ¿no? Realmente es un funcionario, no un comercial, pero tiene este punto que quiere ir ganando en la vida, y entonces encuentra la forma de enriquecerse. Como Rusia de entonces tenía la ley que los campesinos como que eran la propiedad de sus terratenientes, de sus dueños, ¿no? A los que estaban adscritos. Entonces estos campesinos, cada una se llamaban almas rusas, ¿no? La cantidad de campesinos, de almas que tuviera un terrateniente medía su riqueza y le daba muchos privilegios en la sociedad. Los privilegios muchas veces no se convertían en dinero, pero ya el hecho de que tú tenías inscrito que tenías 2.000, 3.000 almas ya te daba cierto peso en la sociedad, y con ello acceso a ciertos privilegios, a ciertas posiciones en la sociedad, incluso pues por la línea profesional también podía ir subiendo, etc. Entonces este personaje, Chichikov, lo que hace es que intenta aprovecharse de ese momento cuando los campesinos mueren, pero todavía no está registrada su muerte, y entonces al terrateniente que tuviera estos campesinos, pues todavía le cuentan como que están vivos.
Y como la burocracia rusa de siempre ha sido muy tediosa y muy pesada, y sigue siendo, entonces ese proceso tardaba mucho. Puede pasar mucho tiempo hasta que se diera cuenta el Estado y los documentos de y aparecieron los documentos de este terrateniente que ya tenían menos, 1, 2 o 100. Y entonces lo que iba haciendo este señor es que iba comprando estas armas muertas, los campesinos muertos. Y eso ya figuraba en su documento. Muy buen negocio, hizo buen negocio. No le salió tan bien, tan redondo al final. Pero por el camino él se encuentra con distintos personajes, que son personajes dignos de verdad de admiración, algunos, y como que va pintando la sociedad rusa, esa sociedad no alta, no sanpetersburguesa ni moscovita, sino de esta Rusia más o menos profunda, de la provincia, y unos personajes tan vivos y tan interesantes, con mucho humor, con uso de la ironía también, que la verdad es que es una delicia leerlo. Pero si no queréis leer la novela entera, no es corta, yo os recomendaría leer los relatos, como se llaman, del ciclo sanpetersburgués, de San Petersburgo, los relatos de San Petersburgo, y sobre todo los cuentos más famosos de Gogol, que es El capote y la nariz, que son una maravilla. Son obras maestras, también son con esta clave de humor, también son... a ver, allí se puede reír, uno se puede reír mucho, porque, por ejemplo, hombre, en El capote, como a este pobre desgraciado funcionario le roban un abrigo que tanto deseaba y luego pues él se muere del disgusto que le da, ¿no? Y las vueltas que da para encontrar su abrigo y qué desgraciado se vuelve. Da risa a veces, ¿no? Pero otras veces no, porque introduce también el elemento ético que te hace plantear también el problema que tenía este hombre tan ligado a lo material, ¿no? Y realmente cuya vida se reducía a este abrigo. Luego también cómo lo tratan los demás. Todo esto plantea problemas éticos muy importantes. Pero al mismo tiempo introduce el motivo místico, porque en un momento dado aparece el fantasma, este pobre funcionario al final, y Gogol no nos aclara, ¿fue realidad o no? O sea, como que aparece allí la otra realidad, la posible realidad, y entra el momento místico también, ¿no? Y también hay mucha ironía en cómo trata a su personaje y a otro personaje. El nariz también en esa línea también va, ¿no? Y mirad la maravilla del estilo, ¿no? Os voy a leer un fragmento de Taras Bulba, que es de otros cuentos ya ambientados en Ucrania, de Gogol, también muy bonitos, y ya veréis que fue uno de los escritores, de los primeros escritores, bueno, Lermontov también, pero Gogol cuida su estilo ya en detalle. Allí no vamos a encontrar palabras repetidas, malsonantes, o sea, él cuida el sonido, que a lo mejor no siempre se aprecia en la traducción, si bien en esta sí se va a apreciar porque es de Joaquín Torquemada, Joaquín sí lo cuida, que cuida mucho las metáforas, que sean muy claras, muy visibles, que sean las metáforas que realmente no sean rimbombantes, sino que fuesen precisas, poéticamente precisas, que nombrasen realmente las cosas tal y como son, para que la persona que lo está leyendo pudiese ver la imagen, ¿no?, que transmite la metáfora. Mirar la naturaleza es importantísima en la literatura rusa. De hecho, luego se ha reproducido también en la cultura rusa que lo común entre los rusos es que conozcan los nombres de las plantas, los nombres de los árboles, de las aves. Aquí yo cuando escucho como nuestra profesora Victoria está enseñando a los niños españoles rusos, que tenemos niños españoles aprendiendo ruso, aquí que han venido aquí,
Y entonces le dice, mira, esta flor se llama narciso, esta flor se llama tulipán, esta flor se llama amapola. Pues los niños dicen, yo no sé cómo se llama en español. O el gorrión, o yo qué sé, muchas veces, ¿verdad?, que aquí no dan tanta importancia al conocimiento de la naturaleza. Allí sí, y es culpa de la literatura rusa. Yo creo que sí, porque, claro, todos estos escritores, mira cuántas sabes. Pues si siempre vas a encontrar con que no sabes qué aves, pues que como que te va a sonar todo a chino y que va a molestar al final, ¿no? Al lector ruso no le molesta porque sabe de qué está hablando el autor, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a la segunda, pasamos a la segunda mitad del siglo XIX, que es ya realmente mi especialidad, y ya el siglo de la narrativa, la prosa, ¿no? El siglo, bueno, no, la época dorada de la novela rusa. Sí, aquella fue la época de oro de la poesía rusa, esa es la época dorada de la novela rusa. No los he puesto en orden cronológico, pero bueno, ahí está Turgenev, es el primero. Luego vemos a Dostoyevsky, que está allí en medio, ¿verdad? Tenemos ahí a Goncherov, a Soltykov-Shchedrin, que está abajo, y tenemos a Tolstoy, que está a la derecha, y en horizontal está Chekhov, Anton Chekhov. Hubo más escritores, de hecho, hablando del canon literario, en el siglo XIX, en los años 80, el escritor que más se vendía y más se leía era Babariko. Ahora se lo digo a los rusos y tampoco saben quién es, la mayoría. Pero bueno, es el canon literario, porque al final, cuando ya pasa tiempo, al principio, ahora ya cuando iremos al siglo XX, ya veremos que hay figuras que, bueno, todavía no sabemos, ¿se quedará? ¿No se quedará? Y claro, cuanto más nos acercamos a la actualidad, más retratos vamos a ver, más escritores, porque hay más, porque todavía no sabemos quién se va a quedar realmente, ¿no? Ya cuando ha pasado un siglo, las cosas están más claras, ¿no? Y realmente la calidad literaria prima, lo podemos comprobar. Y no solo la calidad literaria, porque en todas estas obras y autores de los que estamos hablando, lo que es importante es que ellos han sido ese paso en la evolución literaria que ha sido imprescindible para que la evolución fuera en la dirección en la que fue, ¿no? O sea, cada uno de ellos, de alguna manera, ha enriquecido con su obra la literatura rusa, la trayectoria de la literatura rusa, que ha dinamizado el desarrollo posterior en ciertas direcciones, ¿no? En este sentido os puedo decir, por ejemplo, bueno, no sé si me lo van a perdonar, pero por ejemplo, Vasily Grossman es un autor buenísimo. Boris Pasternak con su novela Doctor Zhivago, buenísimo. Pero con perdón, lo que es la forma literaria, lo que es la estructura literaria, la evolución puramente literaria, no son tan innovadores. Son innovadores más que nada por su temática, ¿no? Pero no por la estructura, no por la calidad literaria puramente estética de su obra. Entonces, todos ellos sí que han añadido puntos muy importantes en la evolución literaria. Turgenev, sobre todo, es un gran estilista. Es un estilista que ha purificado muchísimo la lengua rusa. Luego, también fue poeta Turgenev. Y también se notaba mucho en su prosa, porque es una prosa, una narrativa muy concreta, muy concisa, que va mucho al detalle también, que refleja mucho el detalle, pero sin sobrecargar la estructura. También trabajaba mucho los personajes.
desarrollaba mucho los personajes. Él sobre todo trabajó el género de novela corta, que aquí en España no se dice, ahí hay un género aparte para novela corta. Tengo entendido que en la literatura francesa también, ¿no? Bueno, un poco distinto, no sé cómo se llama, no sé cómo suena en francés, sé cómo se escribe. Fue el que más trabajó este género, también allanando el camino para el género de las narraciones cortas, breves, ¿no? Para el relato. Luego, si hablamos, por ejemplo, de Leskov, Leskov ha enriquecido mucho la literatura rusa, el lenguaje literario ruso con el lenguaje del pueblo, el lenguaje tradicional. Le ha dado un gusto y un volumen que a lo mejor no tenía el lenguaje procedido de las más altas capas. Claro, Turgenev fue un aristócrata de alta cuna, ¿no? Tolstoy también, por ejemplo, ¿no? Pushkin, Lermontov, todos eran aristócratas que más que nada pues vivían en los círculos estos de la grandeza, de la nobleza rusa de San Petersburgo y Moscú. Cuando aparece un autor como Gogol, en este caso también Leskov, ellos enriquecen mucho el lenguaje con otro territorio, con otras culturas, introduciendo elementos que antes no tenía. Dostoyevsky ya es importantísimo, ya es uno de los autores más grandes de la literatura mundial, uno de los más leídos, siempre está entre los 10, 20, no sé, 100, lo que depende de la lista, lo más grande que sea. Aquí tenemos el libro que más se lee, ¿no? El crimen y castigo, la novela. Por cierto, una ediciones muy curiosas porque son ilustradas. Que ven también a los clásicos rusos ilustrados y los saca la editorial Alma. Es curioso, es interesante al menos verlo algunas veces, las ilustraciones que tiene. Pues Dostoyevsky entra muchos elementos en la literatura realmente. El primero, que él proviene de un estrato social que no era típico para la literatura rusa. Él proviene de una familia bastante modesta comparando con los grandes de la literatura rusa de la época anterior. Y se introduce en este movimiento que se llamó más tarde, bueno, un poco más tarde, como Raznachince, los que proceden de distintos estratos sociales. La mayoría de los que procedían, de los que formaban parte de este estrato, la mayoría tenían alguna relación con los sacerdotes, a lo mejor eran hijos de los sacerdotes o del ámbito eclesiástico, pero no solo. Podían venir, por ejemplo, de la nobleza, pero venida a menos, pobre, pues como en el caso, por ejemplo, de Dostoyevsky, a lo mejor una nobleza que era no heredada, sino ganada en Rusia se podía llegar a ser noble, un cierto grado de nobleza, recibirlo por los servicios al Estado, dependiendo, subiendo los escalones del servicio al Estado, llegado a un punto recibías el título. Pero este título también hasta un cierto punto no se podía heredar, por ejemplo, los hijos no lo heredaban, ¿no? Entonces todo ello creaba estratos, ¿no? En la sociedad. Con ellos empieza la historia de la famosa inteligencia rusa. La inteligencia, que es como lo llaman, clase, estrato social, lo que sea, que está en la enciclopedia británica, recogido como un término, inteligencia, y es la clase social o estrato social formado por los intelectuales con
características especiales. Por regla general, son la conciencia de la sociedad en Rusia. No son solo intelectuales. Por ello, desde su principio y prácticamente hasta ahora, la inteligencia casi siempre ha estado en oposición al gobierno, a la autoridad, defendiendo ciertas ideas sociales importantes. Y como que tenían también como un código ético, código de honor que siempre se ha seguido. Es una cuestión compleja, pero la inteligencia ha jugado un papel importantísimo en la historia del país, porque ha promovido cambios importantes y de hecho fue uno de los estratos que más ha empujado el país hacia la revolución, realmente, junto con Leo Tolstoy y todos estos también. Bien, pues Dostoyevsky introduce temas sociales que también son muy importantes. No es único porque hay otros escritores que lo hacen. Pero Dostoyevsky empieza a trabajar muy profundamente la psicología humana, ¿no? Y en sus personajes. Y es allí donde él recoge la bandera de Lermontov y desarrolla mucho más esta línea. Él trabaja sobre todo desde el punto de vista filosófico también, entra mucho filosofía en la... Por ejemplo, en Lermontov también existe la filosofía. Pero Dostoyevsky trabaja en mucho más profundidad y ya en su obra se presenta como un filósofo, no solo como un escritor, como un filósofo. De hecho, la filosofía rusa está profundamente ligada a la literatura y casi todos los filósofos de alguna manera han sido literatos y muchos literatos han sido filósofos sin dejar de ser escritores, ¿no? No son frecuentes en la historia de la cultura rusa los filósofos puros, ¿no? Como podría ser Heidegger o Kant, ¿no? Normalmente era una figura más intermedia, entre otras, escritor y filósofo más que otras figuras. Crimen y Castigo, si alguien no lo ha leído, va de un chico que vive en San Petersburgo, en este San Petersburgo que brilla tanto con la nobleza, con la riqueza, con donde la distancia entre los distintos estratos sociales era grandísima, ¿no? Llegar a alcanzar un nivel, nosotros a lo mejor os podría alguna idea dar, por ejemplo, la Francia de Luis XIV, ¿no? de Luis XIV, pues donde la nobleza francesa estaba como en otro nivel, ¿no? Es que la riqueza ya que ahí va más, las ceremonias que se organizaban, ¿no? La etiqueta que existía, ¿no? Todo muy reglamentado, no se podía acceder a ciertas cosas si no se seguía un orden determinado. Entonces era un mundo que para muchos no podían no solo acceder, sino que no podían ni ver, incluso ni asomarse, ¿no? Entonces este muchacho que vive en un mundo muy modesto, ganando muy poquito, con mucha pobreza, con mucha suciedad alrededor, pero tiene grandes pretensiones, muy grandes pretensiones. Y él cree que nació para grandes cosas, para cometer cosas grandes. Y entonces su filosofía es que él tiene que demostrar al mundo y a sí mismo si realmente es un Napoleón, porque la figura de Napoleón es clave para la literatura rusa y para la cultura rusa. Al principio Napoleón fue adorado y por todos, empezando por el mismo zar Alejandro, y terminó por ser el mayor enemigo, lógicamente, ¿no? Pero aún así la figura de Napoleón es muy importante para la literatura rusa del siglo XIX y XX, quizá también, en cierto modo. Entonces este muchacho pues se dice, ¿quién soy? ¿Napoleón? ¿O soy, como es en español? No sé, la nada, ¿no? Como la basura. No sé cómo se suena en Tvardrasha en español.
pues nada, que eso no soy nada, era una bestia, vamos, que no soy, que es una persona que no tiene importancia y solo lo teme a todo en este mundo, ¿no? Entonces, para ello, él dice que tiene que cometer un crimen para demostrarse a sí mismo si él es capaz o no es capaz, ¿no? de resolver esta vida y de regir esta vida. Pues si mata a una señora mayor que prestaba dinero a la gente y la mata. Luego todo se desarrolla. Es además una historia policíaca, porque hay una investigación en marcha, porque hay un detective que lo está resolviendo. También es un género que desde luego al principio del siglo XIX no podía estar en la literatura, era de bajos fondos, ¿no? Dostoyevsky sube este género a la literatura alta, ¿no? A la literatura de primer nivel. Y todo termina con que él es condenado y bueno, allí ya empiezan las cosas con su arrepentimiento, que tiene que redimirse, que ya aparece una chica que le ayuda a hacerlo, y ya aparece la filosofía y el existencialismo cristiano que caracterizaba a Dostoyevsky. Crimen y Castigo es una obra muy importante, pero tiene 5 libros, 5 novelas quizás que forman parte del círculo más importante de Dostoyevsky. También El Idiota, también Los Demonios, ¿no? El Idiota, ¿no? Los Demonios. Y yo destacaría también Los Hermanos Karamazov. Es la última obra de Dostoyevsky, que muere en 1881. Y es una obra grande ya y una obra filosófica en la que aparece, yo creo que una de las piezas más importantes de la literatura rusa y una de las preguntas, que plantea las preguntas filosóficas de las más importantes, a lo mejor, de las que se ha planteado nunca en la filosofía mundial, ¿no? En Sevilla, del siglo XV, aparece Jesucristo. Jesús viene por segunda vez a salvar esta tierra, ya a terminar lo que estaba profetizado. Y entonces él pasa por la ciudad, todo el mundo lo reconoce, hace milagros, y el gran inquisidor que lo ve, lo que hace es lo apresa. El gran inquisidor no duda en ningún momento en que es Jesucristo. Y viene a la cárcel a hablar con él. Y en la cárcel lo que le está diciendo es que dice: ¿tú por qué vienes a molestarnos? Nosotros hacemos a la gente feliz, le damos lo que realmente necesita, porque lo cubrimos las necesidades primarias, la comida, le damos la fe, los milagros, le damos el espectáculo, lo tienen todo, lo tienen cubierto, están tranquilos, cuando lo reciben están tranquilos y tienen su felicidad. Y tú vienes a hablarle de la libertad, que solo muy pocos pueden entender, solo muy pocos pueden experimentar, y es el sufrimiento. Libertad es tener que decidir en cada momento por ti mismo y llevar siempre la responsabilidad sobre ti, ser responsable de todos tus actos, y eso, el ser humano, es un peso demasiado grande para él, y nosotros lo liberamos al ser humano de esto. Así que vete. Lo que hace es, ¿no? Y es lo que está ocurriendo, ¿no? en la realidad realmente, porque el ser humano, vivir con la libertad, tener esta libertad de la que nos habla Jesucristo, ¿no? Y siempre decidir y dejar a tus padres y seguir a la conciencia humana, ¿no? Y siempre poner la mejilla, otra mejilla cuando le dan una, pues, ¿quién lo puede hacer? Son pocos, ¿no? Entonces la pregunta que plantea el gran inquisidor, esta grandísima pregunta, realmente en Dostoyevsky también queda
no respondida, porque Jesucristo realmente lo que hace, después de escuchar a un gran inquisidor en silencio absoluto, le da un beso. Uy, perdón, no le da un beso, él se va. El que le da el beso, ay, claro, ya se me ha pasado. La historia la cuenta Iván Karamazov, uno de los hermanos, y la cuenta su hermano Alyosha. Y quien le da el beso es Alyosha, ahí va. Entonces, como que el reconocimiento de que sí que lleva la razón en lo que dice, ¿no? Y es como que dos principios que uno encarna a Iván Karamazov y otro a Alyosha Karamazov en la novela, y realmente está como que no es tan inconcluso, ¿no? Se queda abierta la pregunta. Hay muchas respuestas que plantea Dostoyevsky y a través de sus personajes, y realmente lo que hace es hacernos pensar muchísimo, ¿no? Y nos deja estas preguntas que luego cada uno pasa a través de sí mismo, ¿no? Es Dostoyevsky. Goncharov también es importante con sus personajes, con su Oblomov, con sus otros personajes. Goncharov también es interesante porque trabajaba mucho al personaje, desarrollaba el personaje y creaba como personajes muy arquetípicos. Oblomov es uno de los personajes que más se menciona en la cultura rusa, y es como un arquetipo del ruso típico que luego se va a repetir mucho en la literatura. Dicen que empieza al principio del siglo XIX como el hombre superfluo, lo llaman el personaje. En ruso diríamos que eso no es que sea superfluo, es un hombre que sobra, sobrante, más bien. Como que sobra a todos y a sí mismo, y por eso no hace nada, o casi no hace nada, ¿no? Pero con eso no hacer nada, realmente tampoco hace mal. Y entonces es ahí donde se busca. Luego este mismo personaje aparece muy bien, por ejemplo, se ve en La defensa de Nabokov. Si habéis leído esta novela de Vladimir Nabokov, La defensa, Luzhin es un Oblomov, uno de ellos. Y se desarrolla muy interesante, de una forma muy interesante en la novela de Nabokov este personaje. Saltykov-Shchedrin, impresionante por su uso de ironía, de humor, de la situación en la que trae, porque la literatura rusa del siglo XX es toda la literatura basada en la ironía. Allí ironía hay en todo, es uno de los rasgos más importantes sobre todo la segunda mitad del siglo XX. La ironía, todo está en ese mundo postmoderno, ¿no? Que también muy típico para toda la literatura postmodernista, pero la literatura rusa de la segunda mitad del siglo XX es una constante prácticamente. Tolstoy, no he traído Guerra y Paz, pero bueno, Guerra y Paz, me gustaría hablar de Guerra y Paz, o Ana Karenina también. Estos son dos novelas muy importantes. Por cierto, siempre recomiendo de las historias, la que más me gusta quizás de las más clásicas es del Príncipe Mirsky, la historia de la literatura rusa, Dmitri Mirsky, de principio del siglo, mediados del siglo XX, pero una historia redonda, muy bonita, bien escrita, bastante corta y concisa, pero muy buena. Y luego, a mí personalmente me gusta la historia de la literatura rusa de Nabokov, al menos la del siglo XIX, a mí sí me gusta lo que escribe Nabokov, además que lo escribe de una forma muy literaria, entonces muy accesible. Pues él precisamente trata a Ana Karenina en su historia. Guerra y Paz, escrita en 1963-1969, publicada, es una novela, por cierto, que casi todas las novelas grandes rusas se salen del género, saltan las reglas del género, ¿no? Como que abren la frontera del género siempre. Pues llamar novela Guerra y Paz es difícil, 1500 páginas, 500 y pico personajes ahí, cada uno con su vida, con su línea, con su problema, y cada uno descrito. Esto ya es que Tolstoy lo llamó, habló de epopeya, pero pensando en Homero, claro, pero ni eso ni tampoco, pero algo distinto de lo que es la novela, ¿no? Clásica y típica.
Tolstoy ha hecho mucho por la literatura rusa, ha purificado mucho el lenguaje también, ha trabajado mucho. Él lo que trabajaba mucho, aparte de que también era muy bueno en escenas de descripción de naturaleza, de personajes, de distintas de cosas de ese tipo, pero lo importante para él era expresar muy concretamente el pensamiento, ¿no? Lo que decía. Entonces es muy preciso en la expresión de sus ideas y muy conciso también. Economiza el lenguaje, pero siempre intenta expresar muy claramente su idea. Claro, tantos personajes con una psicología muy profunda, muy típica, incluso desde sus primeras obras de infancia, adolescencia, juventud, donde él trabaja al personaje desde su infancia hasta mucho después, ¿no? y vemos cómo se desarrolla su psicología, su mundo interior, cómo va desarrollándose a través de estas obras. Luego lo utiliza en Guerra y Paz, donde vemos a estos personajes crecer, cambiar, vemos cómo es que, como decía el Joaquín, el traductor, decía que Tolstoy lo que hace, y lo que decía Elena poco, que nosotros cuando leemos Guerra y Paz, nos parece que nosotros estamos conviviendo con esta gente. Tú cierras el libro, pero sigues y te parece que están aquí al lado. Es que están como que forman parte de tu familia en el momento en el que tú estás leyendo, y cuando cierra el libro al final, parece que qué lástima, que no lo voy a ver más, qué va a pasar con ellos después. Entonces, el arte de Tolstoy consiste en eso, de meternos dentro de la novela completamente, de sumergirnos en su mundo. Y lo consigue a través de muchos métodos, muchos recursos literarios que más tarde se van a utilizar también en la literatura del siglo XX. Chekhov ya es otro punto. Después, claro, Chekhov no escribió novelas, son más que nada relatos, pero en Chekhov yo destacaría, aparte de su estilo también muy conciso, cada vez el estilo se va puliendo más, son diferentes formas de escribir, pero son estilos cada vez más purificados, más atentos al detalle, más precisos, más cercanos en su expresión a la poesía, realmente, ¿no? A la poesía de esta que nombra el fenómeno, ¿no? Para que el otro lo reconozca sin lugar a duda alguna, ¿no? No es decir que es de color azul, no es de color azul, hay que decir exactamente de qué tono azul son estas cortinas, porque es como luego, claro, eso por ejemplo será muy típico de lo que vosotros conocéis por Proust, por ejemplo, ¿no? A través de una Madeleine, ¿no? Una Magdalena, o a través del olor de las flores de cerezo, nosotros podemos entender exactamente lo que estaba pensando en este momento el personaje, ¿no? Llegamos a conectar con el personaje en lo que describe el autor. Entonces Chekhov hace una cosa maravillosa. Él trabaja mucho el subconsciente también, pero él es que no entra en la profundidad de la psicología. Normalmente no describe lo que piensa el personaje, lo que experimenta, lo hace como un testigo fuera del personaje, ¿no? Como si fuera una persona que esté aquí al lado presenciándolo, ¿no? Y entonces intenta expresar la psicología del personaje, lo que le ocurre, a través de lo que se ve por fuera, ¿no? Sus gestos, sus palabras, sus miradas, lo que le rodea, ¿no? Con todo esto él crea el ambiente que nos permite adentrarse a todo lo que nosotros podemos ver, ¿no? Lo analizamos y de esa manera podemos concluir qué es lo que ocurre con el personaje. Y una de las cosas muy importantes que desarrolla Chekhov es que él conecta cosas que a primera vista no están conectadas, ¿no? Por ejemplo, aquí mirad, eso es de La Dama del Perrito,
un pasaje donde es una historia de un hombre que conoce a una mujer en su viaje de veraneo. Los dos están casados, pues se juntan, pues, y luego se separan. Y resulta que él pensaba que era una de muchas, y al final resulta que no consigue olvidarla. Ella sí está enamorada de él. ¿Y cómo se desarrolla la historia? Chekhov no lo dice claramente, nunca, no lo sabe, pero él nos muestra a los dos personajes y muestra toda la complejidad de esta relación. Y mirad lo que dice el señor de este Burov, del relato. Habla con su compañero, con su amigo, y dice esto. Si supiera usted a qué encantadora mujer he conocido en Yalta. El funcionario subió a un trineo y se puso en camino, pero de pronto se dio la vuelta y le llamó. Dmitri Dmitrich, ¿qué? Antes estaba usted en lo cierto. El Esturión tenía un tufillo. El hombre está experimentando una tormenta de emociones, ¿no? Quiere irse con esa mujer, no puede porque tiene aquí a su mujer, a sus hijos, está en otra ciudad, ella también está casada, ¿no? Y en este momento llega al punto y dice, voy a confesar a este amigo mío que he conocido a una mujer, a ver si lo puedo compartir con alguien, un poco aliviar esta tormenta que yo llevo dentro. ¿Cómo le responde? ¿No? Usted estaba en lo cierto, el Esturión tenía un tufillo. Es lo que ocurre muchas veces en el mundo de Chekhov, ¿no? Que los personajes no se encuentran, lo que realmente nos ocurre muchas veces en la vida real, ¿no? Que no nos escuchan o no llegamos, ¿no? Y entonces nos encontramos solos. Y es el mundo en el que el personaje está ahí solo, muchas veces, y no encuentra su lugar. No es una típica literatura cuando un personaje viene con un problema, hace varias cosas, soluciona el problema y todo termina de alguna forma. No. En Chekhov siempre es una historia que no tiene principio ni tiene fin. Es una línea continua, es la vida tal y como es, ¿no? Y eso es lo importante de Chekhov, lo más importante, ¿no? Que fragmentos de vida, son fragmentos de vida, que nunca tienen ni un principio ni un fin, ¿no? Y lo que nos muestra es la vida en sí misma, tal y como la vemos todos nosotros. Bien, pues yo creo que nos queda ya muy poco tiempo, así que solo voy a mencionar la literatura del siglo XX, porque aquí tenemos muchísimo, de eso nos va a hablar mucho Tatiana, precisamente, porque aquí llegamos a muchos poetas, ¿verdad? El siglo de plata, la poesía rusa, ya mirad cuántas caras, muchísimas, ¿no? Y todos son importantes, todos están traducidos al español. Aquí tenemos a muchos. De la poesía nos hablará Tatiana, sobre todo. Es una época muy rica, tanto de antes de la Revolución como después. Los años 20, 30 también son riquísimos, pero además en todos los sentidos, no solo en la literatura, sino también en el arte pictórico, ¿no? También en música, también en ciencias, ¿no? Tanto humanas como exactas. Así que es una época donde hay un vórtice de cosas y se encuentra de todo un poco. Yo destacaría a Bulgakov, el Maestro y Margarita, que quizá que fuese la novela de las más populares aquí en España y quizá en el mundo de la primera mitad del siglo XX, porque es una novela que se sale de lo habitual, ¿no? Aquí está lo místico, lo fantástico, aquí está Gogol, pero también está aquí Tolstoy, o también está aquí, quizá, Dostoyevsky también está casi toda la literatura rusa con distintas líneas, y aquí hay como que dos novelas en una, ¿no? Está la verdadera historia de Jesucristo, de cómo pasó, escrita por un testigo supuesto, y también está la línea cómica de Moscú de los años 30,
de los años del 30, sí, a la que llega el diablo en persona. Es interesantísimo. No suena raro, pero cuando lees la novela es un mundo tan rico que te atrapa realmente. Qué grande la novela, pero sí vale la pena desde luego. También tiene mucha prosa más pequeña, como por ejemplo nosotros hemos leído en otro club de lectura El corazón de perro, una obra maestra también de Bulgakov, muy bonita, y eso para empezar a conocer a Bulgakov quizás sea lo más apropiado. Y ya luego, ya veis, aquí está, aparte de Bulgakov también Samiatin, nosotros la primera antropología de la distopía, ¿no?, de la literatura occidental, mundial, porque las demás distopías que conocemos ya siguen a Samiatin, y además que después de haberlo leído. Ahí está Grossman, está Gorky, está Bundin, nuestro premio Nobel, también del año 53, ¿no? Nobel 33 creo, o 53, bueno, perdón, no me acuerdo 53 o 33. Bueno, pues todos esos autores están traducidos al español y se puede leer. Y ya la segunda mitad, pues la segunda mitad también interesantísima, a mi parecer muchos de esos todos están traducidos. Hay poesía siempre, en Rusia siempre hay poesía. A la segunda mitad del siglo XX aparece la poesía, que es interesantísima, que es la poesía cantada. Ahí tenemos a Okudjava y a Vysotsky, una poesía riquísima, ¿no? Brodsky, que es a la derecha, arriba del todo, que es el premio Nobel poeta ruso es el último premio Nobel ruso. Sí, Solzhenitsyn, que también lo es, ahí está abajo con esta barba tan grande. Está ahí, por ejemplo, los hermanos Strugatsky, que fueron los escritores, los dos hermanos, los escritores más vendidos de la Unión Soviética. No había nadie más vendido que ellos, millones y millones de ejemplares. Y de hecho siguen siendo los más leídos también, porque son, vosotros lo conoceréis por ¿cómo se llama? La película de Tarkovsky, que es la zona o Stalker, ¿no?, que está basada en la novela de los hermanos Strugatsky. Es una literatura fantástica, pero es una literatura fantástica filosófica, con un fondo muy profundo. La manera de Stanislav Lem, también Solaris, pues son más o menos de la misma época y muy profunda, muy aconsejable realmente. Y yo destacaría también a Sergei Dovlatov, que es importantísimo también para la literatura contemporánea rusa. Es el último que está sido apoyado con su cabeza y al final el hombre con bigote. Sergei Dovlatov no ha tenido suerte en español porque no se ha podido traducir muy bien. Sin embargo, según me han dicho, está triunfando en catalán, porque por lo visto sí han conseguido traducirlo bien. Sergei Dovlatov escribió textos con muchísimo humor, unos cuentos cortos o textos cortos con un argumento muy interesante y con ironía muy fina, sobre todo sobre la realidad soviética, que a lo mejor no siempre se entiende bien en el occidente. Pero lo más destacable de Dovlatov, que él es escritor de un estilo tipo Hemingway, de frases cortas, muy trabajadas, pero yo diría que mejor. Eso es mi opinión particular, porque yo creo que es más fino trabajando. Sí, porque en Dovlatov él es que era como una obsesión matemática. Él calculaba hasta que eso tenía que sonar como un verso. Y si leemos su prosa en ruso, eso realmente no se puede añadirle nada, ni se puede sustituir nada. Son palabras tan milimétricamente calculadas que tienen que estar en su lugar exactamente y no se puede ir otra palabra allí. Como en Dostoyevsky, ahí se puede
cambiar muchas palabras, por ejemplo. Entonces, no se puede ni sacar ni añadir ninguna palabra. Y eso es lo dificilísimo para la traducción, porque en español suena como que muy vulgar, muy normal. Porque en español, bueno, imaginaos, el español tiene el problema, por ejemplo, en ruso, todo lo que es de ella, de él, o de él si es una persona, o de él, de un objeto, cada una de estas cosas va a ser una palabra diferente. En español la vamos a traducir su. Para un ruso eso va a ser, vamos, suena fatal, porque muchas veces repetido te carga toda la frase. Y entonces hay muchos problemas de ese tipo. Los artículos molestan mucho porque se repiten mucho y no tienen que estar allí. Entonces hay cierta rigidez con los, por ejemplo, donde cae la entonación, ¿cómo se llama? Acento no, no, tilde no, el énfasis. El énfasis. No. Bueno, que nosotros, cuando nosotros decimos, por ejemplo, tisón, ¿no? O la sílaba tónica. Tónica, sí, entonces, lo que es donde cae la sílaba tónica, ¿no? El español tiene ciertas reglas, ¿no? El ruso no las tiene, además que el ruso normalmente tiende a caer en medio, lo cual crea una sonoridad más redonda, más suave, ¿no? No hay tanto al final, ni hay tanto al principio, por ejemplo, sino que todo un poco más suave. Todo esto en Довлатов es muy importante y se pierde en la traducción. Sin embargo, para la literatura rusa posterior, este trabajo con el texto de Довлатов es muy importante porque con cada vez es más complejo, se requiere más atención al texto, al trabajo con el estilo, al trabajo con el personaje, cada vez más sofisticada la literatura, ya no sé a dónde vamos a llegar, y cada vez con más exigencia realmente, pero sí que hay autores en el siglo XXI también y buenísimos. Y ahora pues estamos trayendo a unos cuantos, ¿verdad? Y también presentando aquí a los autores. El presidente no quiere trabajar siempre. Bien, ya, nada, no quiere. Así que estos autores ya son todos, están vivos todos, trabajando ahora. Algunos han pasado por aquí, por Granada, otros pasarán, ¿verdad, Enrique? Seguramente. A quien seguramente no vamos a traer es a Peleven, que es el primero con gafas oscuras, y es uno de los escritores más importantes para la literatura contemporánea actual, el más misterioso, el más filosófico de todos, más fantástico y fantasioso también. Todo un personaje, pero no sabemos ni dónde estar. Ni cómo contactar. Los demás, buenísimos todos, pero sí son accesibles. Y también todos están traducidos al español. Que nos están grabando, Yeah. Que Peleven es peculiar, Es peculiar. He podido saber que es peculiar. Sí, eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Pues muchas gracias, lo siento que ha sido más de una hora. Pero así... no va a dejar aquí, háblanos de estos tíos. No, ya no, esto es lo mejor. El tiempo ya se ha agotado. No, pues puedes seguir hablando de Badalaskin, que lo conocemos, o de Alexievin, o de Ilyágina, que claro, de Sorokin, sí, de Akunin, todo está muy elegido. Akunin, que va a Madrid ahora en septiembre. Pero también. Lo que sí puedo hacer es que puedo pasar la presentación, puedo compartirla, y quien quiera recibirla, y a ver si... seguimos con la charla. Tatiana dirá mucho sobre la poesía, y me imagino que no solo, porque la poesía y la narrativa están muy ligadas. Y ya está, y ya seguiremos nosotros con las charlas sobre nuestra literatura. Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien.